Signal drawn upon the bricks of a clinic for the dispossessed. Collect the brine from the rain gutters, let the devil take the rest. Rats returning home to our nest. Beneath the streets of the city with my brethren in the never-ending shadow. Beneath the streets of the city with my brethren in the never-ending shadow. There I go. Bueno, 43 sobre las 13 horas y con una sonrisa, por supuesto, saludamos a nuestro buen amigo y atleta, aficionado, Alberto Susín, que me encanta esas entradas a meta que hace con la voltereta, que un día se va a hacer daño, un día ya verás. Alberto, hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, con ganas ya de comer, ¿no? Que estamos a la hora aquí ya entre medio, pero perfecto. Con ganas aún, hay vitalidad, ¿no? La voltereta la haces, ¿no? Hace días que encima no corro ni compito, pero bueno, yo creo que cuando vuelva habrá que celebrarlo. Claro. ¿Corres mucho ahora? No tanto, ¿no? Como quisieras. Nada. Ahora todos los fines son de trabajar y bueno. ¿Y por qué trabajas tanto? Porque ahora también somos autónomos, además trabajando por empresa externa, pero bueno. Ya. Yo creo que hay que tener un balance y ahora correr no me sale... No te sale a cuenta, ¿no? No, necesito un objetivo y aún no lo he conseguido. No tengo nada este año que me haga salir a correr y a prepararme en serio. Pero los miércoles con tus bestias no fallas. Hombre, eso siempre, eso es lo que me recarga a mitad semana. Las pilas. Bueno, te voy a recargar yo las pilas porque aquí no has venido a hablar de carreras, sino a hablar del cibersusín, que nos alerta de riesgos en Internet. Atención, pregunta de examen. La Guardia Civil investiga a una persona residente en Bulgaria por estafar 23.200 euros. El presunto autor, residente en este país citado, ha sido investigado por estafar esta cantidad de dinero a un vecino de Huesca que habría sufrido una pérdida económica de esos 23.000 euros. ¿Cómo se puede estafar esta cantidad de dinero a través de Internet? ¿Qué cebo o qué anzuelo le han puesto a este hombre vecino nuestro? Pues no me lo he mirado bien. Aquí ha sido pregunta de examen de clase. Pero me estoy encontrando casos y encima ayer trabajando a última hora Venta también. de un vehículo de alta gama. Era el anzuelo. Es que ahora es súper fácil. Ayer mismo llevé un caso de suplantación de identidad total y encima vamos a aprovechar también... era otro tema del que íbamos a hablar, pero lo desviamos. A ver, hay una cosa muy importante y voy a dar ya la voz de alarma, que es la suplantación de identidad. Todos al final ahora conocemos de las deepfakes, que te pueden al final incluso crear cuentas de banco falsas, que se pueden hacer pasar por tu persona, encima extorsionar. Hay una de las cosas muy, muy, muy importantes, que es preservar nuestra identidad en Internet. Y que lo tenemos que preservar de cualquier forma y poner medidas de verdad. Lo que hemos visto, la Agencia de Protección de Datos ha bloqueado la moneda WorldCoin, que escaneaba las iris. Al final, lo que tenemos que tener y ser muy celosos es con nuestra privacidad y con nuestros datos biométricos. Y lo que pasará aquí, me imagino que habrá sido otra estafa un poco más simple, que al final es que se han hecho pasar por otra persona y han hecho compras. Pero sobre todo tenemos que tener muy, muy, muy importante que nuestro correo electrónico es nuestra principal foco de amenazas. Y lo digo ¿por qué? Porque las redes sociales, la cuenta del banco y a lo mejor correos personales que nos intercambiamos, todo al final como punto neurálgico y de recuperaciones está en el correo electrónico. Por lo tanto, ponemos doble factor de autenticación. Soy muy, muy, muy pesado, pero... Sí. Ayer vimos, habíamos visto que habían recuperado una cuenta de Facebook, se habían hecho con el Instagram de una persona y al final todo ha sido lo mismo. Habían entrado al correo electrónico desde Jordania, Ucrania, Rusia, Indonesia, habían accedido al correo, luego explicamos las vías, y el tema está que habían empezado a recuperar las cuentas de las redes sociales a través de esta cuenta de correo y habían creado nuevas cuentas en otros sitios. Por lo tanto, por ejemplo, Wallapop, Mil Anuncios, lo que sea, nos pueden crear cuentas desde nuestro correo electrónico con todos nuestros datos. Y encima que hay veces que hasta hemos pasado fotos de DNI por correo electrónico, o sea...
revisa todo el correo electrónico, incluso poner el multifactor de autenticación y borrar los correos sensibles que podáis haber pasado información. Bueno, en este caso, y acabando con este tema, que es noticia hoy de la Guardia Civil, todo era falso cuando empezaron a tirar del hilo. Todo lo que este hombre había contactado era falso, menos el anuncio del coche, que existía el coche anunciado por parte de una empresa en el sur de España que efectivamente estaba ahí, pero el delincuente búlgaro pues pilló ese anuncio del coche y era el que le estaba ofreciendo a esta persona que desgraciadamente picó. Yo eso lo he visto y he trabajado alguna vez con el caso de bicicletas. El caso de bicicletas robadas era mucho más sencillo porque entraban de normal en los trasteros y aunque las bicicletas llevan como un número de serie en la parte de abajo donde se deja el portabotellas, es mucho más fácil de intercambiar y de vender, y encima con el montón de robos. Entonces hay un truco para saber si el anuncio es falso, que es que directamente, si lo abrimos desde el navegador de internet es más fácil. Le dais botón derecho y pone buscar imagen en Google. Entonces, si la foto es idéntica, nos va a aparecer en dónde está subida también, en otros portales, otras personas y todo. Entonces, Pero esto, en la venta de coches, me parece que hay vendedores de coches que ponen el vehículo en muchos portales, es decir, nos va a aparecer ese coche en diferentes Claro, pero nosotros lugares, ¿no? podemos verificar a ver si es desde el mismo origen. Si te pone que el coche está en Monzón, está en Sevilla y lo venden en una página australiana o austriaca, a nosotros nos va a salir todo en las búsquedas de Google. Y ya, si no salen las búsquedas de Google, bueno, pues ya es un primer filtro para decir, oye, que esto parece que es el comprador único. En fin, que hay que estar muy atento y no confiarse de nada. Y hay que verificar siempre, hay que verificar y sobre todo ser muy celoso de también de nuestro dinero y de las compras, que estamos pues, muy expuestos. 23.200 euros, que se dice pronto, ¿eh? Ojo. Sí. Vaya disgusto. Pero que es que son mafias, o sea, está todo muy, muy, muy planificado. Y encima ahora no hay barreras. Bueno, y hoy nos ibas a hablar, te he empezado por esto, pero tenías tu tema y tu libro, ¿no? Sí, hoy iba a hablar de un tema, encima hoy no íbamos a ser tan alarmistas, lo íbamos a enfocar más en empresas y hablar del teletrabajo. El teletrabajo, el modelo híbrido, un poquito por romper un par de mitos, porque estoy trabajando ahora con varias empresas donde estamos implantando estos tipos de modelos, pero claro, hay muchas veces que los empresarios tienen cierto miedo y reticencia según qué metodologías, y que también los empleados muchas veces tampoco están preparados o no son habilidosos, o su trabajo a lo mejor es más analógico y no se adaptan tanto. Entonces, pues, ¿cómo lo queremos guiar? ¿Tú crees en el teletrabajo? Yo creo en el teletrabajo eficiente o en modelos híbridos. Es decir, es normal, por ejemplo, os pasa a vosotros, no estáis siempre en lo que es la radio, podéis estar a lo mejor en vuestra casa trabajando el fin de semana cubriendo según qué noticias, pero claro, necesitáis acceso, por ejemplo, al servidor, acceso a las páginas de internet, acceso al portal web. Entonces, internet nos lo permite, pero tiene que estar todo bien articulado y hay que dar las herramientas. Y lo primero como empresario, y aunque yo quiera hacer un teletrabajo, que trabajo para ti, Paco, es tú tienes que aportar la visión de qué es lo que quieres o cómo ves a tu equipo. O sea, tú te tienes que sentir cómodo, es decir, tecnológicamente no sabes, el cómo no lo sabes, pero tú sabes el qué quieres. Y sabes cómo conoces a tu equipo, cómo según qué tareas se puedan hacer, y por lo menos estar cubierto el máximo horario posible. En teoría tienes que saber cómo hay que trabajar la información y cómo quieres que cada uno de los miembros del equipo afronte esa tarea, ¿no? De contenidos y claro, eso sí, no sabes cómo informáticamente se puede hacer, pero por lo menos esa primera idea hay que tenerla. Más allá de creer, que creo que todos creemos en el teletrabajo, me parece que a estas alturas de eso no cabe ninguna duda, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas desde casa, ¿eh? Pero más allá de eso, ¿tú crees que estamos preparados? Porque me parece que la pandemia como que nos precipitó todo mucho, ¿no? Sí, por eso, la pandemia hay muchísimas empresas que no estaban preparadas, intentaron salir de como fuera. Hay en algunas que han empezado a ver que no se trabajaba bien, que si intentaron hacer las cosas como el de allá, pero costaba medir el rendimiento. Entonces, claro, hay muchas cosas que ahora se ha vuelto a la oficina, pero sin embargo se están dejando algunos flecos. Por ejemplo, yo me he encontrado que departamentos comerciales
o directamente alguien que está llevando la parte comercial suele ya trabajar desde casa. Nativamente esa persona estaba capacitada para decir, oye, yo tengo que estar revisando los clientes, tengo que estar enviando estas propuestas, oye, yo lo puedo hacer desde casa. Encima, un comercial es muy fácil medir el rendimiento porque enseguida sabe a quiénes ha contactado, cuáles son las reuniones agendadas y encima de normal quiere llevar esos datos consigo. Pero, por ejemplo, otros departamentos que encima son un poquito más críticos a lo mejor, como es la parte de la contable de la empresa o la parte de administración, que de normal estaban muy acostumbrados al papel, el teletrabajo no es más fácil para ellos. Y entonces va a haber un cambio, encima lo vais a ver como que esos puestos de a lo mejor una persona mayor muy acostumbrada a su puesto, claro, ahora mismo incluso la agencia tributaria, todos los trámites se hacen por internet, directamente ahora en nada se está ya implantando la factura electrónica, es decir, todas las facturas de proveedores se van a tener que hacer con los programas informáticos y encima no vale cualquiera, con que vamos a tener que agilizar o por lo menos esas barreras que se tenían ya van a ser transparentes. ¿Crees tú que estás en contacto con la empresa también, que se está llevando a cabo ese camino, ese paso, ese ritmo necesario para ir? Y yo pregunto también, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que las grandes empresas lo tienen muy claro. Al final es normal. Quien tiene mucho dinero y tiene departamentos específicos de informática, sistemas, comunicaciones, pues claro, ya lo tienen muy bien definido. De normal tienen puestos muy híbridos, trabajan en muchos países, muchas sedes interconectadas. Entonces para ellos esto ya lo llevan haciendo desde hace tiempo. Hay gente que ya trabaja de freelance desde la playa o que se van a cualquier sitio. Y pregunto, ¿hacia dónde va este mundo del teletrabajo, Alberto? Hacia la flexibilidad al final laboral y personal. Yo creo que al final lo importante también en las empresas, que hay muchas veces que están diciendo que les faltan puestos adecuados muy específicos, pero claro, si quieres un puesto muy específico, imagínate un ingeniero experto en un programa, en una metodología. Claro, no vas a hacer ese experto que está en Madrid venir aquí. Entonces habrá que dar esas flexibilidades, es decir, cómo podrá acceder, cómo vaya a medir su rendimiento, cómo al final se puede hacer las reuniones necesarias, qué necesita para hacer su trabajo de información, documentos, herramientas y ponerlas a su disposición. Ya. Es decir, que el camino todavía, en fin, no es de llegar al fin en 4, ni en 6, ni en 8 años, sino que no va a haber fin. Continuamente va a haber como un objetivo, ¿no? Parece que inalcanzable. Eso es, yo creo que habrá que adaptarse a las nuevas tecnologías, hay herramientas, pero por ejemplo, yo creo que de aquí casi todas las empresas se puede dar un paso o buscar modelos híbridos. Eso lo tenemos que tener muy claro. Otra cosa es decir que cuando estamos en teletrabajo, y hay una cosa que siempre es el freno, es que cómo medimos el rendimiento de los empleados. Claro, y en el COVID, yo hablando con algunas personas lo veíamos, es decir, con el teletrabajo no vale estar las 8 horas e intentar decir que es presencial, ¿no? Hay que hacer una lista de tareas que se está haciendo, cuánto tiempo. Objetivos, ¿no? Y objetivos. Claro, en un departamento a lo mejor de atención al cliente, pues cuesta más o directamente se puede medir, pero en departamentos de administración, claro, tú has pasado 40 facturas de proveedores, claro, pero hay otras cosas más. Por eso que se pueden hacer, hay herramientas, claro, ahí nos adaptaremos a cada una de las empresas, pero sabed que si alguna busca estos modelos, tiene que haber un cambio, primero de la dirección y luego invertir en tecnología y en herramientas que se puede. Zamora no se hizo en una hora, todo esto yo creo que se ha precipitado por mor de la pandemia y estamos en un camino ahí como que queremos coger el ritmo y tenemos que dar pasos de gigante, pero eso, cuando todo se regularice creo que las cosas serán mucho más asequibles para todos y vamos hacia ahí y esto creo que no... Si la visión del empresario quiere, se puede. Al final hay herramientas. Lo que hay otra cosa muy importante que es ¿qué hacemos con los datos? Claro, tú estabas antes en una empresa física y decías, vale, yo tengo aquí mis datos, mis facturas, mis documentos... Mi archivo, ¿no? Mi archivo, físico. Las patentes, imagínate, hay muchos ingenieros que trabajan con planos que les ha costado un dineral a la empresa desarrollar ese trabajo para ahora empezar a comercializarlo. Pero claro, si esos datos ya fácilmente lo tiene cualquiera, entonces
y encima la seguridad de los equipos, porque hay gente que, imagínate, yo ahora trabajo desde casa. Al final vamos a parar a la seguridad de los equipos. A seguridad de los equipos. Hemos empezado por el teletrabajo, rendimientos, objetivos. Bueno, sí, ahora ya estamos en el buen camino. Pero ¿y los datos? Ah, sí, pero ¿y la seguridad? Eso es. Al final acabamos ahí, ¿eh? Y acabamos ahí, porque hay una parte muy importante que es que hay una metodología que será el Bring Your Device, que es ya como el siguiente sistema, es decir, que la gente trabaja con sus propios equipos personales y los pone y accede a los datos. ¿Qué pasa? Que hay que tener mucho cuidado porque los equipos personales de trabajadores que usan su propio equipo y se lo llevan, no podemos instalar todos esos programas de monitorización y gestión de proyectos. Y lo segundo es que no podemos controlar si el sistema, no podemos instalar un antivirus en el propio equipo de la persona, ni instalar esos programas de monitorización, ni que si es, ni por ejemplo lanzar esas actualizaciones automáticas. Entonces, por eso digo, hay que tener mucho cuidado con el tema de eficiencia, que hay que saberla medir, y con la parte de seguridad. Porque ahí estaríamos en una, digamos que sobreinversión de la empresa para controlar ese aspecto último que acabas de señalar, que sería en equipos para los trabajadores en teletrabajo, claro, sería... Sí, ¿no? Pero por ejemplo hay una parte ahora muy importante, que antes sí que teníamos nuestro ordenador físico en la empresa y teníamos que tener un portátil, entonces teníamos dos equipos. ¿Qué pasa? Y como se hacen las multinacionales, que lo vais a ver mucho, es tú tienes tu portátil y te lo llevas a la empresa. Cuando tú te vas, y ahí en la empresa tienes tu portátil o incluso hay puestos libres, cuando tú te vas te llevas tu ordenador. Sí, Imagínate, tú un día te pones malo porque estás con muchas toses y ese día trabajas desde casa, que también puede pasar. Es decir, oye, no quiero ir, que he cogido el COVID, pero estoy bien para trabajar. O tengo otra enfermedad, que es decir, me duele mucho la tripa y estoy bien, pero a lo mejor no puedo moverme. Entonces, claro, si tú estás con tu portátil que conectas en la empresa y te lo llevas para casa, ya solamente tienes un equipo. Ya, entonces sí. También nos permite ahorrar costes. Un equipo que va y viene. Eso es. Vamos a parar a lo mismo, seguridad para ese equipo. Me lo pueden robar en el coche, me pilla uno por la calle, dame todo lo que lleves, le tengo que dar el portátil, cuidado, también, ¿eh? Pero si, por ejemplo, está con Windows 10, que ya lleva BitLocker, no nos robará la información. Es decir, si un ordenador es un portátil que está en versión Windows 11, ya está cifrado, ¿vale? Es decir, intentan sacar los datos y no pueden acceder si el ordenador está apagado. Por ejemplo, es lo bueno de cuando estás actualizado. O, por ejemplo, si es un Windows 10, activas BitLocker y también el ordenador está cifrado. Si te roban el ordenador, no pasa nada. Alberto, ¿cuántas cosas sabes? Por eso que hay cosas, pero hay mucha información y la clave está que se puede hacer. ¿Sobre exceso de información? A veces. Sí, y sobre exceso de metodología, porque cada empresa al final tiene unas necesidades y su estrategia va a ser completamente diferente. ¿Y cuán de buena es ese sobre exceso de información? ¿Todo es bueno? ¿Todo es válido? No todo. No, porque hay muchas veces que se hacen pequeñas chapuzas que pueden ser para rebajar costes o para que sea más sencillo, pero por ejemplo uno de los fallos de seguridad más grandes que hubo en el COVID es que para que la gente pudiera trabajar desde casa, abrían el escritorio remoto de los equipos de la empresa a todo Internet. ¿Qué pasa? Que equipos vulnerables de repente aparecieron por ahí a Internet y te conectabas por escritorio remoto y hackeaban las empresas, pero con una facilidad pasmosa. O abrían puertos, como pasaba antes cuando utilizábamos redes P2P en los routers, que directamente podían acceder allí por fallos de seguridad conocidos. Bueno, eso seguro que tuvo que ver con esas prisas, ¿no? Que nos entraron eso es. De golpe y porrazo en aquel mes de marzo del 2020. Muy bien, Alberto, pues lo vamos a dejar aquí, ¿te parece? Perfecto. ¿Alguna cosa que quieras añadir? Nada, que como ya sé que ha habido mucha información, tenemos muy poquito tiempo, pero cualquier cosa me preguntáis y podremos ver siempre esas opciones. Muy bien, Alberto Susín, Ciber Susín, que te vaya muy bien, ¿eh? Igualmente a vosotros. Hala, a correr. Alberto cuando sale de aquí a veces se va corriendo a su casa. Yo te he visto. Sí, ¿Pero sí. qué haces, hombre? ¿Ves andando tranquilamente? Así me despejo. No. Va corriendo el tío a su casa. Yo a veces... En fin, Alberto, es que llevas las zapatillas en la sangre. Que vaya bien. Igualmente. Adiós, Alberto Susín. Muy bien, pues vamos a ir poniendo el punto y final. Son las 2:02 del mediodía.